Asambleísta Alfredo Ortiz. Gracias, presidente y colegas asambleístas. Tenía preparada una exposición sobre este tema, por favor. La siguiente, por favor. El tema de la Convemar siempre ha sido un tema de preocupación para muchos de los sectores del pueblo ecuatoriano, pero principalmente para el pueblo al que yo represento. Y usted recordará, colega presidente, y los demás colegas que estuvimos en Montecristi, que fui uno de los que expuse que en la Constitución que estábamos armando había que establecer una normativa que nos permita, si ya era una política de Estado, si ya era una política del presidente Correa, había que establecer una normativa que nos permita ir hacia ese tratado de mejor forma. En aquel momento se hizo caso omiso y por eso se determinó el artículo 4 de la actual Constitución vigente. Siga, por favor. El artículo 4, si bien es cierto, y esto lo hago como un antecedente porque es importante que lo conozcamos todos los colegas asambleístas, no determina el mar territorial de 200 millas. Colega Bustamante bien lo leía. Pero el artículo 4 determina un mar territorial cualquiera que éste sea. Y es en el Código Civil, en el artículo 609, donde lamentablemente, a pesar de ser norma inferior, establece o se estableció hace muchos años, en el año 70 para ser exacto, se estableció esta reforma que dejaba claro qué significaba este concepto del mar territorial y establecía las famosas 200 millas basadas en las declaraciones de Santiago del 52 y luego la del 54. Por eso es que yo algún día advertí también en esta asamblea que había que reformar el Código Civil y también se hizo caso omiso a este tema. Y allí es donde se generan los conflictos y las malas interpretaciones y las confusiones posiblemente. Siga, por favor. Pero no obstante de estas confusiones valederas, yo respeto la posición de los colegas del MPD, de los colegas de izquierda, valederas, pero no podemos tampoco decir lo contrario a esto. Si las Fuerzas Armadas de este país, que son los garantes plenos de nuestra soberanía y que siempre han tenido que defender el territorio como tal, no se oponen a la Convemar, no están en contra del Convemar, entonces son ellos los traidores a la patria a los que se quiere indilgar este asunto. Tampoco podemos ser ciegos a las experiencias positivas de otros países que se han adherido al Convemar. Expertos constitucionalistas e internacionalistas, no del Ecuador solamente, de varios países, nos han dado claras muestras de lo importante, de lo necesario para no estar aislados como país soberano que somos. Por eso participé activamente en la comisión. Por eso fui a la Comisión de Asuntos Internacionales para decirles cuáles son mis preocupaciones y cuáles son las preocupaciones del pueblo al que yo represento. Siga, por favor. Y este es el tema de nuestras preocupaciones. Y se los dije. Y eso permitió, yo debo reconocer que eso permitió que la comisión empiece a investigar, que empiece a tratar los mayores beneficios de la investigación para sacar adelante el resumen o las conclusiones o el informe que se nos ha presentado. El artículo 237 de la Convemar dice claramente lo que ustedes ahí pueden leer.
Esa era nuestra preocupación. Pero dice que las disposiciones de estas partes no afectarán a las obligaciones específicas contraídas por los estados celebrados anteriormente. Celebrados anteriormente, colegas asambleístas. Y en eso nosotros decimos, como pueblo soberano también, ecuatoriano y galapagueños, ¿qué sucede entonces con las posteriores? Si la Convemar fue aprobada en 1982, siga por favor. En el 82 se aprueba la Convemar y dice la Convemar en ese artículo que todo lo anterior será respetado totalmente y por eso era motivo de preocupación. Si en el 86 se estableció el tema de las 15 millas a través de un decreto ejecutivo en Galápagos, en el 91 se declara la Reserva Marina recién de Galápagos, en el 98 se expide la ley especial de Galápagos y determina claramente que nuestra Reserva Marina es de 40 millas náuticas alrededor de la línea base. Y en el 2005 recién la Organización Internacional reconoce a la zona marítima de Galápagos como una zona especial a la que hay que defender y proteger para todo el mundo, no solo para el Ecuador. Esas eran nuestras preocupaciones cuando en la Convemar hay un artículo que establece que todo lo anterior solamente es lo que se va a respetar. Siga, por favor. Esa es claramente las diapositivas que se nos han mostrado y que hoy les quiero compartir a ustedes. Esa es la línea base de Galápagos, totalmente encerrando a Darwin y Wolf. Y en el año 71 se determinaron las líneas bases de Galápagos y del país. Entonces, si me baso en el artículo que anteriormente les decía, antes que se apruebe la Convemar y sea la Convemar un instrumento internacional, ya el Ecuador tenía líneas bases para la parte continental y para Galápagos que encerraban a Darwin y Wolf, y eso es lo que hoy tiene que prevalecer y respetarse. Pero aún así, les dije a los miembros de la comisión que hay que hacer algo para dejar esto más claro, para dejar esto totalmente que se respete por parte de los países adherentes. Continúe, por favor. Continúe, por favor. Esta es otra de las preocupaciones, que hoy día el colega Altafulla bien lo ha dicho. El artículo 121 de la Convemar, una isla que determina las que tienen habitabilidad, y las rocas son las que no tienen habitabilidad o posibilidad de habitabilidad. Por eso es que se preocupaba el pueblo de Galápagos, y con justa razón, y por eso es que colegas también se preocupan hoy, porque dicen Darwin y Wolf no tienen posibilidad de habitabilidad, y es cierto que es así, y esa era nuestra preocupación. Pero si logramos determinar que las líneas bases están allí, bien establecidas y que tienen que ser respetadas, y no porque lo digamos los ecuatorianos solamente, sino porque son parte de nuestra historia desde el año 71, y eso no lo puede violar absolutamente nadie. Aún cuando firmemos o no firmemos el Convemar, las líneas bases están totalmente establecidas y claras en el país continental y en las Islas Galápagos. Siga, por favor. El otro problema que se generó en la comisión y que fue motivo de amplia discusión en las cuales participé es el dictamen de la Corte. Esta Corte, que a pesar de todos los problemas que tiene y que todos los conocemos, hizo un dictamen, pero dijo algo que claramente nos llevó a las conclusiones finales. Por encontrar temas relacionados con las zonas marítimas, las Islas Galápagos y el arbitraje comercial, pueden generar conflicto con el orden constitucional del país. Eso dijo la Corte Constitucional y había que agarrarnos de eso. Le queda un minuto. Deme un poquito más de tiempo, los 5 restantes le pido, por favor, presidente. 5 no, le doy un poco más de tiempo, los 5 no. Siga, por favor. La Corte Constitucional considera que es necesario precisar que el archipiélago de Galápagos debe mantener su zona de reserva marina por ser un tema mundial, ya no es un tema que solo se discute en el Ecuador. Siga, por favor. Esos segundos, vea que me los roban. Siga, por favor. Y la parte concluyente del dictamen dice lo que ustedes ahí leen, que debemos hacer las declaraciones. La Corte manda, le exige a la Asamblea que tiene que incorporar las declaraciones
para asegurar su constitucionalidad. Y esa es la responsabilidad que tenemos hoy, de hacer que estas declaraciones sean aprobadas o rechazadas en este pleno de la Asamblea, pero tenemos que hacer ese dictamen más allá de todos los inconvenientes que puede generar esta Corte Constitucional. Siga adelante, por favor. Esto es lo que tiene que conocer los colegas legisladores. El artículo 310 de la Convemar dice: declaraciones y manifestaciones no impedirá que un Estado, al firmar o ratificar esta convención o adherirse a ella, haga declaraciones o manifestaciones. Eso está en la Convención del Mar, eso está en la Constitución de los Mares. Así que no es tan cierto que no podemos hacer declaraciones. Otra cosa es que las acepten o no las acepten, eso es otro tema. Eso es otro tema. Pero que podemos hacerlas, las vamos a hacer. Y que el Estado ecuatoriano tiene la obligación, el presidente tiene la obligación de hacer respetar nuestras declaraciones, y que si estas no se respetan o no se las recoge, no podemos adherirnos al Convemar. Así es como tenemos que sacar posiblemente la resolución de esta Asamblea. Continúe, por favor. Por lo tanto, ya hemos escuchado aquí que el Ecuador no debe seguir aislado. En otros países se le denomina la Biblia de los mares, la Constitución de los mares, y hasta ha sido considerado como una especie de TLC de los mares. Eso es lo que tenemos que decidir hoy día. Si queremos el desarrollo, si queremos la explotación de los recursos naturales de manera sustentable, si queremos verdaderamente la integración o no la queremos. Esa es una gran decisión que, con el respeto que tenemos que tenernos todos, tenemos que tomar el día de hoy. Siga, por favor. La anterior, esa nomás. Pero el tema clarísimo aquí es que tenemos que precautelar nuestras declaraciones, y en ese aspecto, ahí falta una diapositiva, no sé si hay la última, me falta una, porque ahí es donde está claramente. Más, la anterior. No, más adelante, por favor. Esto es. No, hay una que habla de las declaraciones, porque el colega Bustamante decía una verdad. Aquí podemos pasarnos en discursos de todo tipo, unos con fundamentos y otros sin total fundamento. Pero son las declaraciones las que vamos hoy día a aprobar. Nosotros no vamos a aprobar que mañana se firme el Convemar simplemente porque debe firmarse, sino las declaraciones que nosotros como Asamblea tenemos que hacer. Y lean, por favor, al menos la sexta y la 18ª de las declaraciones que hoy la Comisión nos ha presentado. Ahí se radica todo lo que tenemos que hacer y precautelar el territorio, precautelar las Galápagos y precautelar todo lo que hemos venido defendiendo y que han sido motivo de nuestras preocupaciones. Gracias, señor presidente.